Dioniso, el maestro de Orfeo, llegó a ser Dios en vida como Jesucristo y fue adorado, tras su muerte, por naciones enteras. Dioniso, al igual que Jesús, predicó su divinidad por el mundo, a veces muy violentamente, y arrastró masas tras él. Orfeo fue uno de sus discípulos y apóstoles. Orfeo fue hijo y sucesor del rey Eagro de Tracia y la musa Calíope. Estaba considerado como el poeta y músico más excelso de todos los tiempos. Apolo le regaló una lira y él le añadió 2 cuerdas a las 7 hasta 9. Su canto era tan irresistible que encantaba a los animales y hasta las piedras y árboles se movían para seguir su canto. Participó en el viaje de los argonautas, donde intervino dando la cadencia a los remeros, calmando a los elementos con su canto y salvando a sus compañeros de las sirenas. A su regreso se casó con Eurídice, una ninfa de los bosques, pero ésta murió por la mordida de una serpiente que había pisado, cuando huía del acoso de Aristeo. Es famoso el episodio del ingreso de Orfeo al Hades para recuperar a su esposa muerta, donde hechizó a todos con su música. Los señores del Tártaro, Hades y Perséfone, accedieron a devolverle a su esposa, con la condición de que no se volviese a mirar si ella le seguía, hasta llegar a la salida. Pero él, impaciente y desconfiado, se volvió y entonces la perdió para siempre. Experto en medicina, escritura y agricultura, sobre todo era sacerdote, augur y profeta. Practicó la magia y la astrología. Fundó cultos de Apolo y Dionisos. Instituyó ritos místicos, tanto públicos como privados. Prescribió rituales iniciatorios y de purificación. Decisivo fue su distanciamiento de la doctrina dionisíaca, basada en el goce y aprovechamiento de la vida presente. Su nueva orientación espiritual le llegó por medio de los sacerdotes fugitivos del faraón monoteísta Akenatón, que huyeron de Egipto cuando se desterró allí el culto absoluto del dios Sol. Orfeo, igual que ellos, consideró a Helios, a quien llamó Apolo, su verdadero padre y el principal dios, abandonando el sacerdocio de Dioniso. Por ello, mientras Orfeo se encontraba en el monte Pangeo esperando la salida del sol, Dioniso, celoso de Helios, envió a las Ménades para que lo despedazaran. Ya fuese, como en algunas versiones, herido por el rayo de Zeus, es decir, la doble hacha sagrada o labris, o por la cólera de los servidores de Dioniso, o por ambas cosas, pasó por el trance de todo rey sagrado antiguo, terminando sus restos arrojados al río. La cabeza y la lira de Orfeo llegaron a las playas de Lesbos, donde fueron atacadas por una serpiente, es decir, por el espíritu de algún héroe oracular anterior, que no admitía competencia. Apolo convirtió la serpiente en piedra y la cabeza fue colocada en una cueva consagrada a Dioniso, donde seguía cantando y profetizando. Lesbos debía su fama como sede privilegiada de la poesía lírica a la presencia allí de esos restos de Orfeo. La lira de Orfeo fue colocada en el cielo como una constelación. Su presunta visita al reino del más allá, su doctrina de la inmortalidad de las almas y su preferencia por el monoteísmo fueron factores que influyeron, siglos después, en el surgimiento del orfismo y los misterios órficos, los cuales tuvieron también su peso en el desarrollo del cristianismo.